Bendiga, nuevamente estamos con ustedes. Este día queremos compartir acerca de un pasaje de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Estaremos hablando solamente de lo que es efectivo solo en pecadores con fe. Dice Romanos 1, 16 y 17, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, la predicación de Pablo a los romanos la declara en estas palabras: no me avergüenzo del evangelio. La predicación al pueblo romano pues era acerca del rey Mesías, y no era un rey como lo concebían los romanos, ¿verdad? Con su poderío, con su majestad, con su opulencia, con sus ejércitos, pero este era un rey único con su evangelio. Era un rey de origen divino, con un evangelio también de origen divino, ¿verdad? Inalcanzable para los soberbios de este siglo. Era poderoso como su originador y sustentador, este evangelio. Era efectivo para la salvación eterna también. Era portador de justicia divina y accesible solamente al que cree. Bien, esto es efectivo solo en pecadores con fe, porque es poder de Dios para salvación. Es lo primero que nos encontramos en el texto. El hecho de que Dios quisiera salvar al hombre habla de una situación crítica en la humanidad y de una obra redentora única para salvar al hombre de parte de Dios. Dice en el capítulo 1, el versículo 2, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que Él era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Bien, aquí hay algunos aspectos muy importantes. Esto se sustenta primeramente en la palabra, o sea que esto no es algo improvisado. El evangelio es poder de Dios, la venida de Jesucristo estaba prometida siglos atrás y se cumplió al pie de la letra. No era una improvisación ni era un invento. En el proyecto de Dios está la profecía, los profetas y la escritura que están hablando de un plan, ¿verdad? De un plan para los pecadores, un plan para una humanidad caída, ¿verdad? Un plan solo efectivo, ¿verdad? Para los pecadores que tienen fe. Y esta es la clave, ¿verdad? Del evangelio de la fe. Ese gran poder lo vieron cumplirse los hombres y lo vieron en Jesucristo, porque dice que vino conforme al linaje de David según la carne. Entonces vieron cumplir que el Hijo de Dios venía, se humanaba en un tiempo, en un país, en una cultura, en un tiempo histórico que es marcado y que está registrado, ¿verdad?, en la historia. Entonces está dicho por las escrituras, está profetizado, ¿verdad? Hubo profetas que estuvieron hablando de este advenimiento, y con gran poder en la resurrección fue declarado Hijo de Dios. Esto es muy importante porque cada uno de nosotros, cuando hablamos de Dios, pues bueno, hay que saber que este evangelio está sustentado con poder en la escritura por los profetas. Se realizó en un tiempo, en un lugar. Este evangelio también se manifestó con gran poder para declarar que Él era el Hijo de Dios a través de la resurrección y por el Espíritu en su santidad. Así es que Pablo comparte su experiencia de salvación, ¿verdad? Él está hablando de un evangelio sustentado. Bien, Pablo comparte esa experiencia y la experiencia de Pablo la consideramos única, pero establece un antecedente generalizado en la experiencia de todo pecador, ¿verdad? Que establece una relación con Dios y que recibe perdón de sus pecados. Vamos a estar leyendo en Hechos 9, versículos 5, 6, versículo 15, 17 y 22. Estamos hablando acerca de la conversión de Pablo. Fue única. No todos en la conversión de Pablo tenemos el privilegio que él tuvo de ver directamente al Señor cara a cara, ¿verdad? No tiene que parecerse un ángel. La experiencia de salvación es muy individual, pero yo creo que las generalidades que hay, bueno, están para todos, ¿verdad? Cuando experimentamos el perdón de nuestros pecados. Y Pablo establece estas generalidades. Vamos a estar analizando este pasaje de la conversión de Pablo, del capítulo 9, y vamos a ver las generalidades, algunas cuestiones que nosotros también podemos experimentar, porque el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Esto es importante.
poder de Dios, ¿verdad? Es el Evangelio. Gracias a Dios porque Dios le ha placido pensar en la redención del hombre, ¿verdad? A través del Evangelio, de la palabra, de la predicación y de la locura de la cruz. Leamos Hechos capítulo 9, versículos 5, 6, 15, 17, 22. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Esta es la palabra dada a Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pero Saulo muchos más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto es ya la actividad que Pablo realizaba después de su conversión. Los tenía todos asustados, ¿verdad? Porque primero él perseguía a los que creían en Cristo, pero ¿qué fue lo que sucedió, verdad? Al estar ante Cristo, ¿sí?, se encuentra con Dios mismo. Aquel que había resucitado, bueno, ahora estaba enfrentándose a él, y estaba viendo que era el Dios resucitado, y entiende que es el Mesías que tanto se esperaba. Esto le hace ver también su miserable condición de pecador. Él siempre dijo de los pecadores: yo soy el primero. Nunca negó esa realidad constante en su vida. Su religión, que defendía y creía la verdad en su religión, no lo sustentó, no le pudo sostener ante Dios mismo, no fue suficiente, ¿verdad? De manera que Pablo se miró desprovisto, se miró ante Dios mismo, miró su insignificancia. ¿Quién eres? Dijo: soy Jesús, al que tú persigues, pero no había muerto, había resucitado, y con gran poder, como leíamos al principio, como él lo declara, ¿verdad? Dios declaró que era el Hijo de Dios. Así es que esto es muy importante. Fue Pablo dócil a la administración, ¿sí? Hace ver su condición, pero fue dócil a la administración y la indicación de Dios. Recibió el Espíritu Santo, y eso se entiende que fue bautizado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? El encuentro de Pablo, él se ve un pecador. Yo creo que es el inicio, decía la generalidad que nos deja. Todo aquel que va a Dios y se ve a sí mismo, entonces ve las cosas como Dios las ve, se considera pecador, y entonces puede valorar el amor de Dios, entonces puede darse cuenta, ¿verdad?, de la misericordia de Dios y de la justicia de Dios, hasta que no se vea a sí mismo, ¿verdad? De Romanos 1, versículo 1 y versículo 5 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. ¿Qué conocía Pablo de inmediato, verdad, en su conversión? Él conoció la misión a la cual ahora él estaría involucrado. Desde el momento en que recibió él la salvación y el perdón, el encuentro con Cristo, él se consideró deudor a todos absolutamente, ¿verdad? Aceptó su llamado, fue enviado a las naciones, apartado para el Evangelio de Cristo, y iba a proclamar para que muchos obedecieran a la fe de su Señor, solo por amor. Se hizo siervo, ¿verdad?, en la condición en que Cristo le impuso. Él la aceptó, no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque él se había encontrado con el Hijo de Dios, Señor y Dios. Bueno, cuando nosotros nos consideramos buenos en relación a quién. Usted puede escoger el peor personaje de la historia, ¿verdad?, y decir: soy bueno en comparación a fulano. Pero cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios y nos encontramos con Dios tal y como somos, usted se va a dar cuenta que nos consideramos tal y como somos, como Dios ha declarado y ha determinado que somos pecadores. Ahora, mi pregunta es: ¿qué sucede con la generación de nuestro tiempo? Somos una generación, fíjese bien, sin interés en lo eterno, en lo espiritual. No vemos la necesidad espiritual del alma, ¿verdad? Es más, no creemos ni razonamos, ¿verdad?, en las cosas eternas. Y el motivo del amor de Jesucristo, del amor de Dios manifiesto en Cristo, tampoco nos interesa.
¿Quién quiere una misión de compromiso, de negación y sacrificio? Nadie la quiere. Así que cuando venimos al Señor solamente estamos pensando en bienestar y en comodidad, pero no estamos pensando en la misión y el propósito. Esa ha sido una de las causas por qué las conversiones que ahora vemos son tan superficiales, porque es un evangelio nada más de panes y peces, pero no es un evangelio donde tengamos nosotros responsabilidad y compromiso y tomemos la cruz y tengamos que enfrentar cada uno de nosotros, ¿verdad? Oposición, rechazo. Eso no está en el evangelio actual, ¿verdad? Eso no se entiende. Antes, los recién convertidos se les pedía que testificaran como algo, una regla inicial sobre la seguridad del perdón. El recién convertido tenía que decir: doy gracias a Dios por el perdón de mis pecados, porque ahora Jesucristo es mi Señor y Salvador. Eso se les pedía. Pero ahora cuando yo escucho testimonios de los que dicen haber aceptado a Cristo, dicen: no, pues Él me sanó, Él me dio esto, Él me dio aquello. Pero no escuchamos esa proclama, esa aseveración. Dice: con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Que diga: Él perdonó mis pecados, es mi Señor y Salvador, Él es Dios, Él es Señor de mi vida. O sea, esa declaración muy poco la escuchamos, ¿verdad? No nos interesan los propósitos de Dios. Es un cristianismo sin rumbo. Es un cristianismo donde no buscamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Somos llamados a anunciar sus virtudes para que conozcan y crean en Él y obedezcan la fe de su Hijo, pero no testificamos de salvación. Hablamos de su poder, de su grandeza que nos da, nos otorga, pero no de su señorío en nuestras vidas. Continuamos. El Evangelio es poder de Dios, pero es solamente para todo aquel que decide creer. No es poder para el que no cree, solamente para el que decide creer. Pablo decía a griegos y no griegos, a sabios y no, decía: a todos yo soy deudor. Esto es muy importante porque no hay distinción. Aquí todo el que quiera, el que decida creer, tiene los beneficios del Evangelio de poder. Para Pablo, el encuentro con la persona de Cristo, el Cristo resucitado, ver que todo por lo que había vivido no tenía fundamento y que necesitaba reacomodar toda su teología, fue un choque, ¿verdad? Todo lo que él entendía de la persona de Dios, a la manera de relacionarse con Él, agradarlo y servir aquí en la tierra, fue un choque porque todo cambió. Su condición como judío, miembro de la nación del pacto, ahora con la iglesia como pueblo de Dios, ¿verdad? Era un choque, ¿verdad? Teológico, era un choque. Pero Pablo ahora tenía un encuentro con Jesucristo. Más que la cuestión doctrinal, era la cuestión relacional lo que estaba moviendo a Pablo, ¿verdad? Ahora Pablo estaba en un encuentro con el Hijo de Dios y ahora él, su sistema de creencias estaba cambiando, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos con el mensaje de Dios tenemos el mismo problema. Para creer, para decidir, ¿verdad? Para tomar lo que se nos da como una verdad del Evangelio y de soltar lo que hemos establecido para vivir. Nos incomoda, ¿verdad? Nos asusta. En lo social pensamos qué va a pasar con nuestras amistades, ¿verdad? Nosotros en lo espiritual decimos: ¿y qué va a pasar conmigo? Si es cierto, si no es cierto. Hay muchas dudas, ¿verdad? En lo personal, pero hay una pregunta acerca de lo que usted se interesa. Yo le preguntaría: si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Usted se da cuenta cuánto le interesa lo espiritual y lo trascendente. Ahora, cuánto le interesa la información verídica de la palabra, una información real, sana, ¿verdad? Verdadera de lo que Dios dice de nosotros y lo que dice de Él. La otra pregunta es: ¿y si Dios le preguntara y usted dice: quiero entrar, y Dios le dijera: ¿por qué crees tú que te dejaría entrar aquí al cielo conmigo? ¿Usted qué le contestaría, verdad? Bueno, hay una infinidad de respuestas y variadas, ¿verdad? Pero tiene que ser la correcta. Y si muriéramos hoy también debemos de tener una seguridad. Bien, veamos el caso de Nicodemo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 1 al 10. Nicodemo es un hombre que tenía su sistema de creencias. Dice el 3.1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo. Era un fariseo con sus ideas y sus creencias muy arraigadas, pero era una persona vacía, solo de apariencia, con prácticas y sin contenido, con mucha hipocresía en la manera de relacionarse con la gente y con Dios.
así al igual que la vida de Pablo. Pablo era un fariseo también. Versículo 2 del capítulo 3 de Juan dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bueno, Pablo se encontró con el Cristo y él entonces se dio cuenta que era Dios, que era el Mesías, ¿verdad? Nicodemo aceptaba lo que estaba viendo y él decía: lo que has hecho nadie lo podría hacer si no vinieras de Dios. O sea, él no aceptaba que él era Dios, aceptaba que lo que hacía venía de Dios, pero él no aceptaba que Jesucristo fuera Dios. Él no aceptaba que Jesucristo fuera el Mesías, no creía en eso, ¿verdad? Entonces Jesucristo responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le sigue diciendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cristo le quitó toda posibilidad de sus méritos aquí a Nicodemo, ¿verdad? Nadie podía hacer ni contribuir para entrar en el reino de Dios. Desbarató sus creencias de las obras para lograrlo. No podía ser posible. Eso no estaba en la posibilidad de Nicodemo, entrar al reino de Dios. Respondió Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo Dios puede hacer esto con su Espíritu, dando vida en un renacer en el Espíritu del hombre. Dice en Efesios 2:5, dice: antes estábamos muertos sin delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Es una experiencia desconocida y totalmente fuera de alcance, ¿verdad? Y esto es en Cristo, y Cristo lo reconviene. Dice: siendo tú maestro, deberías de saber esto. Eres maestro de Israel, ¿verdad? Necesitamos soltar lo preconcebido, creer en el mensaje del Evangelio, acercarnos a la manera de Él. Él establece esta relación por fe. En los versículos 17 y 18, en Juan capítulo 3, Él condena la incredulidad. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no cree en el Hijo de Dios, ¿verdad? Cristo ya realizó todo para que conozcamos a Jesucristo como lo reconozcamos como Señor y Salvador y como Dios. Nuestras vidas están ahora por recibir lo que es el perdón de nuestros pecados y el nuevo nacimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si experimentamos la paz y el gozo de su perdón en el nuevo nacimiento, entonces testifiquemos, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que cuando nos encontramos con Jesucristo, nuestro sistema de creencias en lo que nos fundamentamos en la vida tiene que soltarse. Y ahora tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Porque en el Evangelio dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esto es muy importante. Esta justicia solo se conoce por la fe, la justicia de Dios. Y es por la fe en el Evangelio, al creer y mantenerse en esa fe, esa justicia se nos muestra. En Romanos 4:5 dice: más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia al que no obra. Esto chocaba con los de la ley, porque en la ley había que obrar, que hacer para alcanzar justificación, ¿verdad? El favor de la ley. Pero en Cristo no. Nosotros no tenemos ningún mérito, no hemos hecho nada, y solamente por creer Cristo lo ha hecho todo, ¿verdad? Todo, absolutamente. No hay sacrificio alguno, ¿verdad? Que de parte nuestra que nos declare justos, sin pecado, sin condenación. Solamente por creer en Cristo, ¿verdad? Podemos alcanzar esa justicia. No hemos contribuido a nada para pagar la justicia y ser declarados, ¿verdad?, inocentes, sin culpa de condenación. La manera en la que se usa la palabra justo en la Biblia no era para declarar un estado perfecto, no era para tener un comportamiento ético, un buen comportamiento, ¿verdad? Más bien se usaba como un asunto, ¿verdad? Una cuestión relacional, era como se usaba. La palabra que viene en la Biblia y se traduce como justo, justicia, justificación es isedec. Y esta palabra se usaba para justificar y para justificación. Era un concepto relacional más que todo, ¿verdad? Donde había que conformarse según las normas establecidas o exigencias impuestas que la relación establece y tenían que ser aplicadas con fidelidad. Ahora, las normas de Dios que aplican a la conducta humana en su justicia solo se cumplen por una relación adecuada, ¿verdad?, con Él.
Él que es soberano, es legislador, es juez y es juez del mundo, y no solo Él solo Él nos puede declarar, ¿verdad?, libres de pecado y culpa y condenación. Solo Dios lo puede hacer. Nadie, absolutamente ni nada, puede darnos esa justificación. Si no se castigara la maldad, sería un juez injusto. Tal vez sería un juez mexicano, ¿verdad? Pero Dios no es un juez mexicano, Dios es un Dios justo. Así es que Él castigó toda nuestra maldad en Jesucristo y nos da la oportunidad de alcanzar ahora justicia solo por fe en la obra de Cristo, al creer en Él como Señor y Dios de nuestras vidas. La forma de alcanzar esa justicia es al relacionarnos con Él como Dios y Salvador, y nosotros como pecadores. Esto es a la manera de Dios y no a la manera nuestra, ¿verdad? Él es el que dice que somos pecadores, y esa es la realidad. Podemos eso aceptarlo ante Él, ir ante Él y decirle: Señor, yo soy un pecador, yo reconozco que he pecado, ¿verdad? Y Dios tiene su propia antropología, la antropología bíblica de Dios, y aquí está en el capítulo 1 de Romanos. El capítulo 1, versículo 19 al 20 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hay un rechazo total aquí a la manifestación de Dios que se ha dado a conocer en la creación en diferentes maneras, ¿verdad? Ellos lo rechazan, ellos no quieren saber nada, ¿verdad? Siendo entendidas por todas las cosas, dice, pero ellos no tienen excusa porque Dios se ha manifestado. Ahora, ellos también cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, distorsionaron a Dios, su imagen y su persona. Versículos 24 y 28 del capítulo 1 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28 dice: como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, deterioraron sus cuerpos, esclavizaron en sus mentes voluntades y se depravaron. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con las que las practican. Se atestaron de injusticia, ¿verdad? Rechazaron el juicio de Dios, no lo creyeron ni la justicia de Dios, y se complacen entre ellos mismos con los que practican tales cosas. Bien, la justicia de Dios sí opera si nosotros nos relacionamos con Él. Nuestras mentes son justas, nuestras vidas son justas solamente si somos vistos justos a través de Cristo en nuestra relación diaria con Él. Y su palabra tiene que ser algo muy, muy básico en nuestras vidas, porque es la manera de conducirnos, y la fe viene a través de la palabra. Entonces, tanto la palabra nos ayuda como la oración, la relación con Él, la sinceridad de corazón, a llevar una relación. Y esa es la relación la que ejerce la justicia. Nosotros somos justos, dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe nada más. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Entonces nosotros necesitamos verlo a Él como Señor y nosotros como pecadores. Necesitamos buscar el perdón. Si nosotros perdemos nuestra relación con Él, dejamos de ser justos, dejamos de ser vistos ante el Padre como justos. Cuando Él nos salva, nos da una mente justa y una vida justa, pero solamente en una relación con Él, estando nosotros en Él. Nuestras obras no alcanzan la justicia si nos desconectamos de Él. Solo la obra de Cristo es la que nos hace a nosotros ser aceptables delante de Dios. Bien, iniciamos una relación con Cristo. Mantengamos esa relación siempre en la fe y gozaremos de la justicia de Dios siempre. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? A todo aquel que cree, al judío, al griego, a todo aquel que cree. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela en fe, para fe, porque el justo por la fe vivirá. Así es que este es un asunto, ¿verdad?, de fe. Solamente decíamos en un inicio, ¿para quién? Es efectivo solo para pecadores con fe, porque Él es el que justifica al impío. Que el Señor le bendiga grandemente, son nuestros deseos. Dios le bendiga.